Hola, ¿qué tal? Soy Juan Carlos Ballesta y este es otro episodio de Crónicas Calidoscópicas presentadas por revista ladosis.com. Nos vamos al año 1971. Ese año fue particularmente importante en la música de nuestro tiempo, puesto que fue como una especie de transición entre lo que se había hecho en la década previa, en la importantísima década previa, y todo lo que estaba por ocurrir durante los años 70. En 1971, hace medio siglo de ello, había varias corrientes dominantes dentro del panorama de la música pop en general. Una, por supuesto, era el rock progresivo, que estaba en un gran momento. Otra era el hard rock. Estaba la música folk, aquello que se dio en llamar el revival de la música folk, sobre todo en Gran Bretaña. Estaba, por otro lado, el surgimiento, el naciente glam rock. Estaba también, por supuesto, la canción de autor. Y dentro de todo ello sobrevivían algunas propuestas que todavía tenían elementos de la psicodelia y del blues tan practicado en la década de los 60. Una banda en particular que en el año 1971 despegó definitivamente con su cuarto disco. Jethro Tull y Aqualung. Este es un disco fundamental en la historia del rock, un trabajo que fue como un antes y un después, un punto de inflexión, una piedra angular, como quieran llamarle, en la carrera de Jethro Tull, una banda formada 3 años antes por el flautista, cantante y compositor Ian Anderson, quien le dio una personalidad única a Jethro Tull y la transformó en una de las bandas más exitosas, singulares y con sonido más distintivo de la historia del rock. Y esa historia había comenzado 3 años antes. Era Jethro Tull, sobre todo en la etapa de sus dos primeros discos, que fueron This Was y Stand Up, una banda enmarcada dentro de aquello que se dio en llamar el blues británico. Pero era una agrupación diferente, puesto que usaban la flauta como instrumento líder, cosa que de alguna manera descolocó tanto a los amantes del blues como también a los amantes del rock. No había precedente hasta ese momento de una banda cuyo instrumento fundamental, líder y que llevara la voz cantante fuera una flauta, un instrumento acústico en un tiempo en el que la electricidad se había convertido en el gran paradigma. La guitarra eléctrica, el órgano, el bajo eléctrico, los teclados, en fin. Y Ian Anderson, con este disco impresionante, cambió las estructuras del rock. Fue como comenzar un nuevo capítulo, un nuevo periodo, una nueva etapa en la historia del grupo, que había comenzado en 1968 una seguidilla de discos que se extendió hasta el año 1982, sin pausa, un disco por año. Este fue el cuarto en la carrera de Jethro Tull y que presentó un trabajo principalmente enraizado en elementos acústicos. Un disco que tiene varias canciones que tienen sonoridades muy acústicas como Cheap Day Return, Mother Goose, One Ring Alone o Win Up. Pero también tiene canciones eléctricas como la que le da nombre Oh My God, canción que habían estrenado en el famosísimo Festival de la Isla de Wight el año previo y que introdujo a grandes audiencias a Jethro Tull.
Vamos a escuchar en este acercamiento que estamos haciendo a este disco, Aqualung, el tema. Vamos a empezar por ese tema, justamente Aqualung. Vamos a escuchar un extracto. Sitting on the park bench, I live girls with bad intensity. Snot running down his nose, greasy fingers smearing shabby clothes. Es interesante recalcar un hecho curioso, que es que siendo la flauta el instrumento líder, como ya hemos dicho, en Jethro Tull, quizás su canción más famosa, Aqualung, sea la única o de las pocas en las cuales la flauta no aparece por ningún lado. Si hay una versión particularmente recomendable de este disco, es, ya que tener las primeras es sumamente difícil y más en buenas condiciones, es esta, la que produjo con motivo del 40 aniversario, ya son 50, Steven Wilson, una remezcla increíble en la cual se escuchan elementos que en la versión original es difícil. Un trabajo impresionante. Aquí en este disco había entrado por primera vez el bajista Jeffrey Hammond, sustituyendo al original Glenn Cornick. Estaba todavía Cliff Bunker, el baterista original, que fue sustituido por Barrymore Barlow en el segundo disco, en el siguiente disco Thick as a Brick, el guitarrista Martin Barre, que había entrado en el segundo disco sustituyendo a Mick Abrahams, y John Evans en los teclados. Pero también estaba en los arreglos orquestales David Palmer, que hoy día se llama Dee Palmer porque se cambió de sexo. Uno de los elementos interesantes es que la pintura que representa al disco en la portada y en el resto del disco fue hecha por Burton Silverman, y tanto Burton como el propio Ian Anderson claman o dicen o aseguran que este personaje, Aqualung, el famoso mendigo con el cual Anderson entabla una conversación y le dice Aqualung, my friend, es él. Es decir, Burton dice que se representó a sí mismo, pero Ian Anderson dice que era él y que él le había pedido eso a Burton. En todo caso, esta pintura desapareció. No la tiene ni Ian Anderson ni su creador Burton Silverman. Se perdió, mejor dicho, fue robada y está en paradero desconocido. Vamos a escuchar algunas de estas otras piezas importantísimas de este disco. Por ejemplo, You poor old sod, you see it's only me. Cross-Eyed Mary. Y vamos viendo esto. Clasicazo de Jethro Tull.
Como decía, hay muchos temas acústicos. What a laugh. Merece la pena, sin duda alguna, este disco Aqualung, uno de los grandes álbumes de la historia del rock. No es un trabajo conceptual como algunos críticos de la época aseguraban, porque hay 3 temas en donde el tema religioso, Dios, aparece recurrentemente, pero no hay relación entre una y otra pieza. En todo caso, fue la antesala de ese sí gran disco conceptual en la historia de Jethro Tull, que fue Thick as a Brick, que tuvo una gran exposición en el mundo. Estas son las crónicas calidoscópicas presentadas por revista ladosis.com. Allí pueden conseguir la reseña extendida de este disco con todos los audios. Yo soy Juan Carlos Ballesta y hasta un próximo episodio.